Willy era un joven como cualquier otro, lleno de vida y energía. Pero había algo que siempre le había caracterizado: siempre se burlaba de Dios. Se jactaba de su incredulidad, llegando incluso a hablar mal de Dios, lo que provocaba la indignación de las personas a su alrededor. Sus amigos y familiares le advertían constantemente que se abstuviera de hacer tales comentarios, pero Willy simplemente los ignoraba. Se jactaba de su racionalidad y se burlaba de lo que llamaba fantasías infantiles. Sin embargo, todo cambió un día cuando Willy se enfermó repentinamente. Sus constantes visitas a médicos y hospitales eran en vano, ya que nadie parecía saber qué le ocurría, ni había un tratamiento que pudiera aliviar su dolor. La enfermedad de Willy se agravó y se volvió tan grave que ya no podía salir de su cama. Sus amigos y familiares estaban preocupados, pero, a pesar de sus súplicas, Willy se negaba a invocar el nombre de Dios. Hasta que un día, en su desesperación y sufrimiento, Willy decidió hacer algo que nunca había hecho: rezar. Se encontraba solo en su habitación, en medio de la oscuridad, hablándole a Dios. Le contó a Dios sobre su enfermedad, su miedo y su arrepentimiento por todo lo que había dicho. Le pedí a Dios que le perdonara y le ayudara a superar su enfermedad. Al día siguiente, Willy se sintió diferente. Para su sorpresa, se sintió mucho mejor. Su dolor había disminuido y tenía más energía. No podía creer lo que estaba pasando. Se puso a llorar desconsoladamente, abrumado por la emoción. Agradeció a Dios por su milagrosa recuperación y le pidió perdón por toda la burla y los comentarios negativos que había hecho en el pasado. A partir de ese día, la vida de Willy cambió por completo. Se volvió una persona más respetuosa y amable. Ya no se burlaba de Dios, sino que le agradecía por cada día que le permitía vivir. Comenzó a asistir a la iglesia regularmente, algo que nunca antes había hecho. Aprendí a rezar y a leer la Biblia. Comenzó a vivir su vida de acuerdo con los mandamientos de Dios. Las personas a su alrededor notaron el cambio en su actitud. Fue una transformación increíble de ver y todos se maravillaban de cómo Dios había cambiado la vida de Willy. Willy continuó viviendo su vida con un corazón agradecido. No olvidó la gracia de Dios y se dedicó a demostrar su amor a Dios a través de sus acciones y palabras. Algunas personas incluso comenzaron a preguntarle a Willy sobre su fe. Tomó esto como una oportunidad para compartir con ellos su historia y cómo Dios le había salvado de su enfermedad. Willy se convirtió en un fuerte defensor de la fe. Aconsejaba a los jóvenes a no burlarse de Dios y a creer en su gracia. Este fue un gran cambio en la vida de alguien que una vez se había burlado de Dios. Willy también visitaba a menudo a los enfermos en los hospitales. Les proporcionaba consuelo y les contaba su propia experiencia de cómo Dios le había sanado cuando nadie más pudo. Al ver la fe de Willy, muchas personas también comenzaron a creer en Dios. Empezaron a entender que, a pesar de las dificultades, Dios siempre está presente y dispuesto a ayudar a aquellos que le buscan. La historia de Willy sirve como un recordatorio de que no debemos burlarnos de Dios ni de su gracia. Aunque no podamos verlo, Dios siempre está trabajando en nuestras vidas y listo para ayudarnos en nuestros momentos más oscuros. Willy continuó viviendo su vida con fe y gratitud. Su historia se convirtió en un testimonio para muchas personas y un fuerte recordatorio del poder y la gracia de Dios. A pesar de ser conocido por su historia de sanación, Willy no olvidó lo que era la humildad. Nunca se atribuyó el mérito de su recuperación, sino que siempre le dio el crédito a Dios. A medida que pasaban los años, Willy se convirtió en una piedra angular de su comunidad. Era conocido por su bondad, su fe en Dios y su disposición para ayudar a quienes lo necesitaban. Willy entendió que no importa cuán oscuros sean los días, siempre hay una luz al final del túnel. Y esa luz, según él, era la gracia y el amor de Dios. Aunque su vida no estuvo exenta de desafíos, Willy se mantuvo fuerte en su fe. Creía que Dios siempre estaría a su lado, sin importar lo que pasara. Willy fue un ejemplo vivo de cómo la fe puede cambiar la vida de una persona. A través de su fe en Dios, fue capaz de superar su enfermedad y vivir una vida plena y significativa. Como se dice a menudo,
las palabras de Dios son una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Esta fue la experiencia de Willy, quien pudo encontrar su camino en la oscuridad gracias a su fe en Dios. Su historia nos enseña que nunca es tarde para cambiar. Aunque una vez se burló de Dios, Willy terminó convirtiéndose en un fiel creyente. Todo gracias a la misericordia y gracia de Dios. Dime, ¿crees que Dios puede cambiar nuestras vidas?